Un viudo millonario recibe una carta de su esposa, 8 meses después de su muerte. Hay algo que nunca te conté, y ahora, ese niño está solo. Alejandro decide buscarlo, sin saber que ese encuentro revelará un secreto capaz de cambiar su vida para siempre. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves y comparte esta historia con quien aún cree en los milagros del amor. Ponte cómodo y prepárate para una historia que tocará tu corazón. Empezamos. El sol de la tarde entraba por los ventanales de la mansión en Las Lomas, iluminando el escritorio de caoba donde Alejandro Montemar, de 52 años, contemplaba una fotografía enmarcada en plata. En ella, su esposa Miranda sonreía durante su último viaje a Oaxaca, apenas 3 meses antes del accidente que se la arrebató para siempre. Habían pasado ya 8 meses desde aquel fatídico día, pero el dolor seguía intacto. La oficina, decorada con arte contemporáneo mexicano y muebles de diseño, reflejaba el estatus del empresario, dueño de una de las constructoras más importantes del país. Sin embargo, toda esa riqueza le parecía vacía desde que estaba solo. Señor Montemar, interrumpió Dolores, su ama de llaves desde hacía más de 20 años, acaba de llegar esto para usted. La mujer, de rostro amable y cabello entrecano, le extendió un sobre color marfil. Alejandro lo tomó con desgano, como hacía con todo desde la muerte de Miranda. Gracias, Lola. Puedes retirarte. Cuando se quedó solo, examinó el sobre. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que le resultó dolorosamente familiar. El corazón le dio un vuelco al reconocerla. Era la letra de Miranda. Con manos temblorosas, abrió el sobre y extrajo una carta fechada apenas días antes del accidente. Mi querido Alejandro. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Le pedí a mi abogado que te entregara esta carta 8 meses después de mi partida, tiempo suficiente para que el dolor más agudo hubiera pasado. Hay algo que necesitas saber. Durante nuestro matrimonio guardé un secreto que ahora debo revelarte. No lo hice por desconfianza, sino porque sabía que no lo aprobarías. Hace 5 años, mientras visitaba la clínica donde colaboraba como voluntaria en Iztapalapa, conocí a un niño llamado Mateo. Tenía 7 años y padecía una enfermedad cardíaca congénita que requería una operación costosa. Sus padres habían fallecido y vivía con su abuela, quien apenas sobrevivía vendiendo artesanías en el mercado. No pude ignorar su situación. Financié su operación y, desde entonces, me he encargado de sus gastos médicos y educación. Nunca te lo conté porque sabías que tú creías que estas obras de caridad solo creaban dependencia. Mateo ahora tiene 12 años y es un niño brillante y valiente. Su abuela, doña Concepción, ha fallecido recientemente. Estás solo en el mundo, Alejandro. No te pido que lo adoptes ni que lo traigas a vivir contigo. Solo te pido que continúes el apoyo económico que yo le brindaba. Mi abogado, el licenciado Ramírez, tiene todos los detalles y documentos necesarios. Perdóname por no compartir esto contigo en vida. Quizás fue mi único acto de rebeldía en nuestro matrimonio. Con amor eterno, Miranda. Alejandro dejó caer la carta sobre el escritorio. Un torbellino de emociones lo invadía, sorpresa, confusión, incluso cierto resentimiento. ¿Por qué Miranda le había ocultado algo así? Se sirvió un whisky y observó la ciudad desde su ventana mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México. El tráfico formaba ríos de luces en las avenidas y las primeras gotas de lluvia anunciaban una de las típicas tormentas veraniegas. Tomó su teléfono y marcó un número. ¿Licenciado Ramírez? Habla Alejandro Montemar. Necesito verlo mañana a primera hora. Es sobre la carta de Miranda. El bufete de abogados Ramírez y Asociados ocupaba todo un piso en un edificio moderno de Reforma. Alejandro llegó puntual a las 9 de la mañana, vestido con un traje hecho a medida y una expresión severa que intimidaba a cualquiera. Buenos días, señor Montemar,
Lo recibió el licenciado Ramírez, un hombre de unos 60 años, de aspecto pulcro y formal. Por favor, pase a mi oficina. Una vez sentados, el abogado extrajo una carpeta de su archivero. Imagino que tiene muchas preguntas después de leer la carta de la señora Miranda. Efectivamente. ¿Desde cuándo sabía usted sobre este asunto? Desde el principio. Yo mismo establecí el fideicomiso para el niño siguiendo las instrucciones de su esposa. Alejandro apretó los puños sobre sus rodillas. ¿Y dónde está ahora ese niño? Mateo vive en un pequeño departamento en la colonia Roma. La señora Miranda lo compró para él y su abuela. Tras el fallecimiento de doña Concepción hace 3 meses, una trabajadora social asignada por nosotros ha estado pendiente de él. Es una situación temporal mientras decidíamos el siguiente paso. El abogado le extendió una carpeta con fotografías y documentos. Aquí está toda la información, historial médico, calificaciones escolares, los pagos realizados hasta ahora. Es un excelente estudiante, por cierto. Alejandro hojeó los documentos con cierta indiferencia que intentaba disimular la conmoción que sentía. Entre los papeles encontró una fotografía reciente, un niño delgado, de cabello negro y ojos vivaces, sosteniendo un diploma. Quiero conocerlo, dijo finalmente. El abogado no pudo disimular su sorpresa. Por supuesto. Puedo arreglar una reunión cuando usted lo desee. Voy mismo. 3 horas después, Alejandro estacionaba su Mercedes en una calle tranquila de la colonia Roma. El contraste con su mansión en Las Lomas era evidente, pero aún así se trataba de un barrio de clase media, con edificios históricos restaurados y pequeños cafés en las esquinas. El apartamento se encontraba en un edificio art deco de los años 40, bien conservado pero modesto. Fue recibido por Rosa Martínez, la trabajadora social, una mujer de mediana edad con expresión amable pero profesional. El niño está nervioso, señor Montemar. Sabe que usted era el esposo de su benefactora, pero no mucho más. Alejandro asintió, sintiendo una inexplicable inquietud. Cuando entraron a la sala, vio a Mateo sentado en un sofá, vistiendo jeans y una playera limpia pero algo gastada. El niño se levantó inmediatamente, con una mezcla de curiosidad y recelo en su mirada. Buenas tardes, señor, saludó con voz clara y educada. Soy Mateo Hernández. Alejandro se quedó inmóvil por un instante. El niño tenía algo en la mirada que le resultaba perturbadoramente familiar. Mucho gusto, Mateo, respondió con formalidad. Soy Alejandro Montemar, el esposo de Miranda. La señora Miranda era muy buena conmigo, dijo el niño con evidente emoción. Venía a visitarme cada semana. Me traía libros y me ayudaba con las tareas de matemáticas. Desde que mi abuelita murió, ya no tengo a nadie. Algo en la vulnerabilidad del niño, combinada con la devoción con la que hablaba de Miranda, tocó una fibra sensible en Alejandro. ¿Te gusta leer?, preguntó, buscando un tema de conversación. El rostro de Mateo se iluminó. Sí. Me encantan los libros de historia y ciencia. La señora Miranda me regaló una colección sobre los grandes científicos. Quiero ser ingeniero algún día, como mi papá. Durante la siguiente hora, Alejandro descubrió que Mateo era un niño inteligente y maduro para su edad. Hablaba con una elocuencia que contrastaba con su situación y mostraba una curiosidad genuina por todo. Antes de marcharse, Alejandro se detuvo en el pasillo donde habían varias fotografías enmarcadas. Una en particular llamó su atención, Miranda sonriendo junto a Mateo en lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños. La felicidad en el rostro de su esposa era genuina, una felicidad que él no recordaba haber visto en los últimos años de su matrimonio. Fue en mi cumpleaños del año pasado, dijo Mateo, que se había acercado silenciosamente. La señora Miranda organizó todo. Fue el mejor día de mi vida. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Debo irme, anunció abruptamente. Volveré pronto. Ya en su auto,
mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, Alejandro no podía sacarse de la cabeza la imagen de Miranda con Mateo. ¿Por qué su esposa había mantenido en secreto algo que evidentemente le brindaba tanta alegría? ¿Qué otros secretos habría guardado? Durante las siguientes semanas, Alejandro estableció una rutina inesperada incluso para él mismo. 2 veces por semana, visitaba a Mateo. Al principio, sus encuentros eran breves y algo incómodos, pero gradualmente comenzaron a conocerse mejor. Le sorprendió descubrir que disfrutaba de la compañía del niño. Mateo era curioso e inteligente, con una madurez nacida de las adversidades que había enfrentado. Juntos visitaron el Museo de Antropología, el Planetario, y hasta asistieron a un partido de fútbol del América, el equipo favorito del niño. Una tarde, mientras regresaban de una visita al castillo de Chapultepec, Mateo le hizo una pregunta que lo descolocó. Señor Alejandro, ¿por qué la señora Miranda nunca lo trajo a usted cuando me visitaba? Alejandro guardó silencio por unos instantes, buscando una respuesta sincera pero apropiada para un niño. Miranda y yo, teníamos vidas algo separadas. Yo trabajaba mucho y ella tenía sus proyectos. Supongo que su trabajo contigo era algo personal para ella. Ella siempre hablaba muy bien de usted, comentó Mateo. Decía que era un hombre muy inteligente y trabajador, pero que a veces se olvidaba de lo importante que es ayudar a los demás. Aquellas palabras calaron hondo en Alejandro. Era cierto, siempre había estado tan enfocado en los negocios, en acumular riqueza, que había olvidado mirar más allá de su círculo privilegiado. Esa noche, en su despacho, Alejandro sacó el álbum de fotos de su matrimonio con Miranda. Ahora notaba algo que antes había pasado por alto. Con el tiempo, la sonrisa de su esposa se había vuelto menos espontánea, más medida. ¿Cuándo habían empezado a distanciarse? ¿En qué momento dejaron de compartir sus sueños y preocupaciones? Su reflexión fue interrumpida por una llamada de Ricardo Ramírez, el abogado. Señor Montemar, perdone que lo moleste a esta hora, pero hay algo importante que debo discutir con usted respecto a Mateo. ¿Ha ocurrido algo? No exactamente, pero he recibido una notificación de servicios infantiles. Están evaluando la situación del niño y consideran que debería ser trasladado a una casa hogar, dado que la tutela temporal está por vencer. Alejandro sintió una opresión en el pecho. ¿Cuándo sucedería eso? En aproximadamente 2 semanas, a menos que... ¿A menos que qué? A menos que alguien solicite formalmente la tutela o adopción. Un silencio se instaló en la línea. Finalmente, Alejandro habló. Venga a mi oficina mañana a primera hora. Necesitamos discutir opciones. La reunión con el abogado se extendió por horas mientras exploraban las posibilidades legales. Alejandro se sorprendió a sí mismo considerando seriamente la idea de convertirse en tutor legal de Mateo, algo que semanas atrás hubiera considerado absurdo. Esa tarde, decidió visitar la tumba de Miranda por primera vez desde el funeral. El cementerio estaba tranquilo, con el aroma de las flores frescas mezclándose con el de la tierra húmeda por la reciente lluvia. Frente a la lápida de mármol, Alejandro habló en voz baja. No entiendo por qué me ocultaste lo de Mateo, Miranda. Pero creo que ahora empiezo a conocerte realmente a través de sus ojos. Él te quería mucho, y tú a él. Al regresar a casa, Alejandro pidió a Dolores que preparara una de las habitaciones de invitados. La mujer lo miró sorprendida. ¿Espera visitas, señor? Posiblemente, respondió con tono neutro. Una visita que podría quedarse por un tiempo. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Alejandro recibió una llamada urgente de Rosa, la trabajadora social. Señor Montemar, lamento molestarlo tan tarde, pero Mateo ha desaparecido. Salió de la escuela como siempre, pero nunca llegó al apartamento. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Voy para allá ahora mismo. El apartamento estaba lleno de policías cuando llegó.
Rosa le explicó que habían revisado con sus compañeros de escuela y nadie sabía nada. El oficial a cargo mencionó que, lamentablemente, los casos de niños desaparecidos en la Ciudad de México eran frecuentes y no siempre terminaban bien. Haremos todo lo posible, dijo el policía, pero sin pistas concretas. No me importa lo que cueste, interrumpió Alejandro con firmeza. Quiero que encuentren a ese niño. Contrataré investigadores privados si es necesario. Pasada la medianoche, cuando la búsqueda inicial no había dado resultados, Alejandro se sentó en la sala del apartamento, observando los libros y juguetes de Mateo. Sobre una estantería descubrió un cuaderno que parecía un diario. Dudó un instante, pero la preocupación venció a la ética. Entre las páginas encontró dibujos y anotaciones. En la última entrada, Mateo había escrito: hoy iré a ver el lugar donde la señora Miranda tuvo su accidente. Necesito despedirme bien de ella antes de irme al orfanato. Alejandro palideció. El accidente de Miranda había ocurrido en una carretera sinuosa cerca de Cuernavaca, a más de 1 hora de la ciudad. Sin perder tiempo, tomó su auto y se dirigió hacia allá, mientras la policía organizaba un operativo siguiendo esta nueva pista. La carretera a Cuernavaca estaba prácticamente desierta a esa hora de la noche. Una fina llovizna caía sobre el pavimento, haciendo que las luces de los pocos vehículos que circulaban se reflejaran como estrellas fugaces en el asfalto. Alejandro conducía con el corazón encogido, recordando aquel fatídico día en que recibió la llamada informándole del accidente de Miranda. Según el informe policial, había perdido el control en una curva cuando intentaba evitar a un animal que cruzaba la carretera. Al llegar a la zona del accidente, marcada aún con una pequeña cruz en el borde de la carretera, Alejandro detuvo su vehículo y bajó, inspeccionando los alrededores con la linterna de su teléfono. «Mateo», gritó, pero solo el eco de su voz y el sonido de la lluvia le respondieron. Un relámpago iluminó momentáneamente el paisaje y Alejandro creyó ver algo moverse entre los arbustos que descendían por el barranco. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a bajar por la pendiente resbaladiza, aferrándose a rocas y raíces para no caer. «Mateo. ¿Estás ahí?». Un sollozo ahogado le indicó que estaba en el camino correcto. Finalmente, lo encontró. El niño estaba sentado bajo un árbol, empapado y temblando, con las rodillas abrazadas contra su pecho. «Mateo, gracias a Dios», exhaló Alejandro, arrodillándose frente a él. El niño levantó la mirada, sorprendido y avergonzado. «¿Señor Alejandro? ¿Cómo me encontró?». «Leí tu diario. Todos están muy preocupados por ti. ¿Qué haces aquí solo a estas horas?». Mateo bajó la mirada. «Quería despedirme de la señora Miranda. Sé que aquí fue donde ella», su voz se quebró. «Y también sé que me van a llevar a un orfanato». Rosa cree que no la escuché hablar por teléfono, pero sí lo hice. Alejandro sintió una punzada de culpa y ternura a la vez. «Nadie te va a llevar a ningún orfanato, Mateo». «¿De verdad?», preguntó el niño con una mezcla de esperanza y desconfianza. «De verdad. Pero ahora necesitamos salir de aquí. Está lloviendo cada vez más fuerte y este lugar es peligroso». Intentaron subir la pendiente, pero la lluvia había convertido el terreno en un lodazal traicionero. Tras varios intentos fallidos, Alejandro decidió buscar una ruta alternativa. Protegiendo a Mateo con su chaqueta, descendieron un poco más hasta encontrar un sendero menos empinado. La lluvia arreciaba y el nivel del agua comenzaba a subir peligrosamente en las partes bajas del barranco. «Tenemos que apresurarnos», urgió Alejandro, notando la corriente que se formaba. «Este lugar puede inundarse rápidamente». Caminaron durante lo que parecieron horas, buscando un punto seguro para ascender. Mateo, exhausto y asustado, tropezó varias veces. En una de esas caídas, el niño soltó un grito de dolor. «Mi tobillo, creo que me lo torcí». Alejandro examinó la lesión con la luz de su teléfono. El tobillo comenzaba a hincharse.
no puedes caminar así. Tendré que cargarte. Con Mateo a cuestas, Alejandro continuó la búsqueda de una salida. La lluvia no cesaba y el agua ya les llegaba a los tobillos. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Finalmente, divisaron unas luces en lo alto, los equipos de rescate habían llegado y estaban peinando la zona con reflectores. Aquí. Gritó Alejandro con todas sus fuerzas. Estamos aquí abajo. El rescate fue difícil pero exitoso. Con la ayuda de cuerdas y arneses, los bomberos lograron subirlos hasta la carretera, donde una ambulancia esperaba. Los paramédicos atendieron el tobillo de Mateo y revisaron a ambos por hipotermia. Ya en el hospital, mientras esperaban los resultados de las radiografías de Mateo, Rosa y el licenciado Ramírez llegaron apresuradamente. Señor Montemar, no sé cómo agradecerle, dijo Rosa con lágrimas en los ojos. Lo que hizo fue heroico. Hice lo que cualquiera hubiera hecho, respondió Alejandro, aunque sabía que el hombre que era hace unas semanas probablemente no hubiera arriesgado su vida de esa manera. El licenciado Ramírez lo llevó aparte. Alejandro, hay algo que debo decirte. Algo que Miranda me pidió que guardara en secreto absoluto, pero dadas las circunstancias. ¿De qué hablas? El abogado respiró hondo. La historia que Miranda te contó en la carta no es toda la verdad. Mateo no es simplemente un niño que ella decidió ayudar. Hay una razón más profunda. No entiendo. Miranda y tú llevaban 3 años intentando tener un hijo sin éxito cuando ella conoció a Mateo. Por aquel entonces, el niño acababa de perder a sus padres en un accidente. Su madre biológica era una antigua compañera de universidad de Miranda, alguien de quien ella había perdido el contacto hace años. Alejandro sintió que le faltaba el aire. ¿Qué estás insinuando? Miranda reconoció al niño inmediatamente. Tiene un parecido asombroso contigo, Alejandro. Ella sospechaba que Mateo podría ser tu hijo biológico, fruto de una relación que tuviste antes de conocerla. El mundo pareció detenerse para Alejandro. Recordó a Sofía, una joven arquitecta con quien había tenido una breve pero intensa relación antes de conocer a Miranda. Habían terminado abruptamente cuando ella recibió una oferta de trabajo en Monterrey. Nunca más supo de ella. Eso es imposible, yo habría sabido, ella me habría dicho. Miranda investigó discretamente. Todos los detalles coinciden, las fechas, los lugares, incluso ciertos rasgos físicos que has debido notar. No quiso decírtelo hasta estar completamente segura, y planeaba hacerse pruebas de ADN cuando ocurrió el accidente. Alejandro recordó la extraña familiaridad que sintió al ver a Mateo por primera vez, esos ojos que parecían mirar el mundo de la misma manera que él lo hacía. Necesito estar solo, dijo, dirigiéndose hacia la habitación donde Mateo descansaba. El niño dormía profundamente, ayudado por la medicación para el dolor. Alejandro se sentó junto a la cama y observó su rostro. Ahora que lo miraba con nuevos ojos, las similitudes eran innegables, la forma de la mandíbula, la línea de las cejas, incluso la manera en que fruncía ligeramente el ceño mientras dormía. Una enfermera entró para revisar los signos vitales del niño. ¿Es su hijo?, preguntó con una sonrisa amable. Alejandro tardó un momento en responder. Sí, dijo finalmente, con una certeza que nacía no solo de la revelación reciente, sino del vínculo que había comenzado a desarrollar con Mateo. Es mi hijo. 3 días después, Alejandro se encontraba en su despacho, contemplando los resultados de la prueba de ADN que había ordenado inmediatamente después de la conversación con el licenciado Ramírez. El papel temblaba ligeramente en sus manos, 99.98% de probabilidad de paternidad. No había duda alguna. Mateo era su hijo biológico. Una mezcla de emociones lo invadía, culpa por no haber estado presente en la vida del niño, rabia hacia Sofía por no haberle informado de su paternidad, confusión ante el secretismo de Miranda, y por encima de todo,
Una extraña sensación de plenitud que no había experimentado en años. El licenciado Ramírez, sentado frente a él, esperaba pacientemente su reacción. ¿Qué sigue ahora, Alejandro? Alejandro dejó el papel sobre el escritorio y respiró hondo. Quiero la custodia completa. Y quiero que sea legal, transparente y definitivo. Será un proceso complejo. Tendremos que localizar cualquier familiar vivo por parte de la madre, obtener renuncias si los hay, pasar por evaluaciones de servicios sociales. Haz lo que sea necesario. Este niño ha estado solo demasiado tiempo. Mientras el abogado se marchaba con instrucciones precisas, Alejandro se preparó para la conversación más difícil de su vida, decirle a Mateo la verdad. El niño se recuperaba en una de las habitaciones de la mansión Montemar, donde Alejandro lo había instalado después de salir del hospital. Dolores se había encariñado rápidamente con él, y el personal de la casa parecía encantado con su presencia, que había traído una nueva energía al ambiente sombrío que reinaba desde la muerte de Miranda. Alejandro encontró a Mateo en el jardín, sentado en una banca mientras hojeaba un libro de astronomía. Su tobillo, aún vendado, reposaba sobre un banquillo. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Claro, señor Alejandro. Creo que podemos dejar atrás el señor, ¿no te parece? Mateo sonrió tímidamente y asintió. Mateo, hay algo importante que necesito decirte, comenzó Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Algo sobre tu madre, Sofía. El niño cerró el libro, prestando toda su atención. ¿La conociste? Sí. De hecho, Alejandro tomó aire, Sofía y yo fuimos muy cercanos antes de que yo conociera a Miranda. Los ojos de Mateo se agrandaron, comenzando a entender. ¿Tú y mi mamá eran amigos? Éramos más que amigos, Mateo. Estuvimos juntos por un tiempo, pero perdimos contacto cuando ella se mudó a Monterrey. Nunca supe que, su voz se quebró ligeramente, nunca supe que estaba embarazada. Nunca supe de ti. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Mateo miraba al suelo, procesando la información. Eso significa que tú eres. Sí, Mateo. Según una prueba que acabo de recibir, soy tu padre biológico. El niño permaneció en silencio tanto tiempo que Alejandro comenzó a preocuparse. Entiendo si esto es demasiado para asimilar, dijo finalmente. No espero que me veas como un padre de inmediato. Solo quería que supieras la verdad. ¿La señora Miranda lo sabía?, preguntó Mateo con voz apenas audible. Ella lo sospechaba. Creo que por eso te buscó y te ayudó. Quería estar segura antes de decírmelo. Mateo asintió lentamente, y luego, para sorpresa de Alejandro, una lágrima rodó por su mejilla. Siempre quise saber quién era mi papá, confesó. Mi mamá solo me dijo que era un hombre bueno, pero que no podía estar con nosotros. Yo pensaba que no le importábamos. Alejandro se arrodilló frente a él, ignorando el dolor en sus rodillas. Si hubiera sabido de tu existencia, habría estado allí, Mateo. Nada me habría impedido ser parte de tu vida. El niño levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y temor. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Eso depende en parte de ti, respondió Alejandro con sinceridad. Me gustaría que vivieras aquí, conmigo. Legalmente, como mi hijo. Pero entiendo si necesitas tiempo para pensarlo. Para su sorpresa, Mateo se lanzó hacia adelante, abrazándolo con fuerza. No necesito pensarlo. Quiero quedarme contigo, papá. Esa simple palabra, papá, pronunciada con tanta naturalidad, desató algo en Alejandro. Por primera vez desde la muerte de Miranda, lloró abiertamente, abrazando a su hijo recién encontrado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El proceso legal para establecer la paternidad y obtener la custodia se puso en marcha.
Alejandro contrató a los mejores especialistas para asegurar que la transición fuera lo más suave posible para Mateo. La noticia de que el viudo multimillonario Alejandro Montemar había descubierto tener un hijo desconocido causó revuelo en los círculos sociales y empresariales de la Ciudad de México. Algunos lo veían como un escándalo, otros, como una historia conmovedora de reencuentro. A Alejandro no le importaba lo que pensaran. Por primera vez en su vida, sus prioridades habían cambiado radicalmente. Comenzó a delegar más responsabilidades en su empresa para pasar tiempo con Mateo. Juntos visitaron los lugares favoritos del niño, compraron ropa nueva, y hasta adoptaron un perro del refugio local, algo que Mateo siempre había deseado. Una noche, mientras cenaban en el comedor principal, un espacio que antes Alejandro evitaba por los recuerdos de las cenas con Miranda, Mateo hizo una pregunta inesperada. ¿Crees que la señora Miranda estaría contenta de vernos juntos? Alejandro dejó su tenedor y consideró la pregunta cuidadosamente. Estoy seguro de que sí. De hecho, creo que eso es exactamente lo que ella quería. Nos unió a través de su amor y su generosidad. Miranda siempre fue más sabia que yo en muchos sentidos. Mateo asintió, satisfecho con la respuesta, y siguió comiendo su postre con entusiasmo renovado. A medida que el otoño teñía de dorado los árboles del bosque de Chapultepec, la vida en la mansión Montemar había adquirido una nueva rutina. Mateo se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva realidad. Asistía a una prestigiosa escuela privada, donde destacaba en matemáticas y ciencias, y había comenzado a hacer amigos. Alejandro, por su parte, experimentaba una transformación que sorprendía a quienes lo conocían. El empresario implacable conocido por su frialdad en los negocios ahora llegaba tarde a reuniones por asistir a eventos escolares y había reorganizado su agenda para estar en casa cuando Mateo regresaba de la escuela. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos de Miranda que aún no había tenido el valor de ordenar, Alejandro encontró un cuaderno de notas personales. Al hojearlo, descubrió que era una especie de diario donde su esposa registraba sus visitas a Mateo. Hoy llevé a Mateo al planetario, decía una entrada. Sus ojos brillaban contemplando las constelaciones, con esa misma mirada de asombro intelectual que tanto me enamoró de Alejandro. Cada día estoy más convencida de que son padre e hijo. Ojalá tuviera el valor de decírselo a Alejandro. Temo su reacción, que piense que me entrometí demasiado. Pero este niño ha traído tanta alegría a mi vida. Siento que, a través de él, conozco una parte de mi esposo que se perdió con los años, esa curiosidad infantil, esa ternura que el mundo de los negocios fue enterrando. Alejandro cerró el cuaderno, profundamente conmovido. Comprendió entonces que Miranda no solo había salvado a Mateo de una vida de carencias, también había preservado una parte de su propia humanidad, como si hubiera sabido que algún día la necesitaría. Impulsado por este descubrimiento, Alejandro tomó una decisión que habría sido impensable meses atrás. Convocó a la junta directiva de su empresa y anunció la creación de la Fundación Miranda Montemar, dedicada a apoyar a niños en situación vulnerable, especialmente aquellos con problemas cardíacos como los que había sufrido Mateo. Mi esposa me enseñó, incluso después de su partida, que la verdadera riqueza está en lo que podemos hacer por los demás, explicó ante los sorprendidos ejecutivos. Esta fundación será su legado, y una manera de honrar lo que ella empezó. La noticia fue recibida con escepticismo por algunos y admiración por otros. Sin embargo, nadie podía negar el cambio positivo en Alejandro, ni la determinación con la que había abrazado este nuevo proyecto. La fundación comenzó a tomar forma rápidamente. Alejandro contrató a Rosa, la trabajadora social que había cuidado de Mateo, como directora operativa, valorando su experiencia y compromiso. También incorporó a médicos especialistas y educadores para crear un programa integral que no solo atendiera las necesidades médicas de los niños, sino también su bienestar emocional y desarrollo académico. Una tarde, mientras Alejandro y Mateo visitaban las instalaciones recién adquiridas para la fundación en una zona céntrica de la ciudad, el niño observó con curiosidad los planos desplegados sobre una mesa.
¿Puedo hacer una sugerencia?, preguntó tímidamente. Por supuesto, respondió Alejandro, sorprendido por el interés del niño. Creo que debería haber un espacio como una biblioteca, pero con computadoras y telescopios. Un lugar donde los niños puedan aprender sobre ciencia y tecnología. La señora Miranda siempre decía que el conocimiento es la mejor manera de cambiar el futuro. Alejandro sonrió, reconociendo la sabiduría de Miranda en las palabras de su hijo. Es una idea excelente. ¿Por qué no la dibujamos juntos? Aquella tarde, padre e hijo trabajaron codo con codo, diseñando lo que eventualmente se convertiría en el espacio de descubrimiento Miranda Montemar, un área dedicada al aprendizaje científico dentro de la fundación. Mientras regresaban a casa, Mateo permaneció inusualmente silencioso. ¿Sucede algo?, preguntó Alejandro. Estaba pensando, comenzó el niño. Si la señora Miranda no me hubiera encontrado, nunca te habría conocido. Y si ella no hubiera, ya sabes, tenido el accidente, quizás nunca me habrías conocido tampoco. La franqueza desarmante de los niños a veces podía ser devastadora. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Es posible, admitió. Pero creo que Miranda siempre supo lo que hacía. Nos encontró a ambos, de cierta manera. A ti te dio una oportunidad, y a mí me devolvió algo que no sabía que había perdido. ¿Qué cosa? Mi corazón, Mateo. Miranda salvó mi corazón. El gran auditorio del Centro Cultural Tlatelolco estaba completamente lleno para la inauguración oficial de la Fundación Miranda Montemar. La élite empresarial, política y cultural de México se había dado cita para lo que se había convertido en uno de los eventos filantrópicos más importantes del año. Alejandro, vestido con un sobrio traje oscuro, esperaba entre bastidores su turno para hablar. A su lado, Mateo, elegante con un traje a medida que lo hacía parecer mayor de sus 12 años, repasaba nerviosamente las tarjetas con su discurso. Tranquilo, le aconsejó Alejandro, ajustando la corbata de su hijo. Solo habla desde el corazón, como practicamos. En primera fila, el licenciado Ramírez, Rosa, Dolores y el resto del personal de la mansión Montemar observaban con orgullo. También estaban presentes los médicos que habían tratado a Mateo años atrás y que ahora colaboraban con la fundación. Cuando Alejandro subió al podio, un silencio expectante llenó la sala. Muchos de los presentes aún recordaban al implacable hombre de negocios que había sido, y contemplaban con curiosidad al hombre transformado que tenían ante ellos. Hace un año, comenzó, mi vida cambió irreversiblemente con la pérdida de mi esposa, Miranda. Creí que nada podría sacarme del abismo de dolor en el que me encontraba. Estaba equivocado. Con voz serena pero cargada de emoción, Alejandro relató la historia de cómo Miranda había encontrado a Mateo, cómo había cuidado de él en secreto, y cómo, incluso después de su muerte, había logrado unirlos, revelando una conexión que ninguno de los dos conocía. Miranda vio lo que yo no pude ver, que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Ella salvó a mi hijo antes de partir, no solo asegurando su salud y educación, sino preparando el camino para nuestro encuentro. Y al hacerlo, me salvó a mí también. A medida que hablaba, muchos de los presentes, incluso aquellos conocidos por su dureza en el mundo empresarial, se conmovieron visiblemente. La Fundación Miranda Montemar no es solo un tributo a mi esposa, es la continuación de su obra. Cada niño que reciba atención médica, cada familia que encuentre apoyo, cada joven que descubra su potencial a través de nuestros programas educativos, será parte de su legado. Al terminar su discurso, Alejandro invitó a Mateo a unirse a él en el escenario. El niño, superando su nerviosismo inicial, habló con una elocuencia sorprendente para su edad. La señora Miranda me enseñó que todos merecemos una oportunidad, sin importar de dónde vengamos, dijo, mirando directamente al público. Ella me dio la mía. Cuando más la necesitaba. Ahora, junto a mi padre, quiero asegurarme de que otros niños reciban esa misma oportunidad.
El auditorio estalló en aplausos. Fotógrafos y camarógrafos capturaban el momento en que Alejandro y Mateo, lado a lado, simbolizaban la nueva dirección de la fortuna Montemar. Entre bastidores, después de la ceremonia, una mujer de mediana edad se acercó a ellos. Alejandro la reconoció como Elena Vega, una reconocida pediatra que había tratado a Mateo durante su operación. Señor Montemar, Mateo, felicidades por esta iniciativa, dijo con sinceridad. Miranda estaría inmensamente orgullosa. Doctora Vega, es un honor tenerla aquí, respondió Alejandro. Sin usted, este día no habría sido posible. Hay algo que siempre quise decirle, continuó la doctora, dirigiéndose a Mateo. ¿Sabes por qué la señora Miranda te eligió específicamente a ti para ayudar? Mateo negó con la cabeza, intrigado. El día que te conoció en la clínica, estabas leyendo un libro de astronomía mientras esperabas tu consulta. Ella se sentó a tu lado y te preguntó qué te gustaba de las estrellas. ¿Recuerdas lo que le dijiste? El niño frunció el ceño, haciendo memoria. Le dije que me gustaba que las estrellas nos muestran luz que viene del pasado, y que algunas brillan incluso después de haber desaparecido. La doctora sintió con una sonrisa. Exactamente. Miranda me comentó después que eras exactamente como ella imaginaba que sería un hijo de Alejandro, curioso, reflexivo, con una mente que ve más allá de lo evidente. Creo que fue en ese momento cuando decidió investigar más sobre ti. Alejandro sintió una oleada de gratitud hacia su difunta esposa. Incluso entonces, cuando él estaba completamente absorto en sus negocios, Miranda había reconocido y valorado una parte de él que ni siquiera él mismo apreciaba. La recepción que siguió a la ceremonia se extendió hasta entrada la noche. Personalidades de todos los ámbitos se acercaban a Alejandro, muchos ofreciendo colaboraciones y apoyo para la fundación. Lo que había comenzado como un acto personal de redención se estaba convirtiendo en un movimiento más amplio. En un momento de la velada, Alejandro se alejó del bullicio para tomar aire en la terraza. Contemplando las luces de la Ciudad de México, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. De pronto, sintió una presencia a su lado. Era Mateo. ¿Estás bien, papá? Preguntó el niño, utilizando esa palabra que aún hacía que el corazón de Alejandro se acelerara cada vez que la escuchaba. Estoy mejor que bien, respondió, colocando un brazo alrededor de los hombros de su hijo. Solo pensaba en lo afortunados que somos. ¿La extrañas? A la señora Miranda, quiero decir. Cada día, admitió Alejandro. Pero ahora la recuerdo con gratitud en lugar de solo con dolor. Ella nos dio este nuevo comienzo. Juntos observaron el cielo nocturno, donde algunas estrellas comenzaban a hacerse visibles a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. Como las estrellas, murmuró Mateo. Su luz sigue llegando a nosotros. El primer año de operación de la Fundación Miranda Montemar había sido un éxito rotundo. Más de 50 niños habían recibido tratamientos médicos especializados y el programa educativo estaba funcionando a plena capacidad. Sin embargo, no todo era celebración en la vida de Alejandro. La reestructuración de sus empresas para dedicar más recursos a la fundación había generado resistencia entre algunos accionistas y miembros de la junta directiva. Rumores sobre su debilitamiento emocional o su pérdida de agresividad empresarial comenzaban a circular en los círculos financieros. Una mañana de marzo, Ricardo García, su director financiero y amigo desde la universidad, entró a su oficina con expresión preocupada. Alejandro, tenemos un problema. Inversiones Globales está preparando una oferta hostil para adquirir nuestras operaciones en el norte del país. Inversiones Globales era dirigida por Eduardo Velasco, un antiguo rival de Alejandro conocido por sus tácticas agresivas y su total desinterés en la responsabilidad social empresarial. ¿Qué sabemos exactamente?, preguntó Alejandro, sintiendo resurgir su instinto estratégico. Han estado comprando acciones silenciosamente a través de empresas fantasma. Ya tienen cerca del 15%.
Y están contactando a accionistas minoritarios, sugiriendo que bajo tu nueva orientación filantrópica, la empresa está perdiendo su ventaja competitiva. Alejandro permaneció en silencio, sopesando la información. Antes, habría respondido inmediatamente con una contraofensiva despiadada. Ahora, sin embargo, sus prioridades habían cambiado. No quería volver a ser el hombre obsesionado solo con el poder y el dinero, pero tampoco podía permitir que destruyeran lo que había construido. Convoca una reunión de emergencia con el equipo directivo, dijo finalmente. Y contacta al licenciado Ramírez. Necesito su consejo legal. Las siguientes semanas fueron intensas. Alejandro tuvo que equilibrar sus responsabilidades como padre con la crisis empresarial que enfrentaba. Intentaba mantener a Mateo alejado de estas preocupaciones, pero el niño era perceptivo. Una noche, mientras Alejandro trabajaba hasta tarde en su despacho, Mateo apareció en pijama en la puerta. ¿No puedes dormir?, preguntó Alejandro, haciendo a un lado los documentos. Te escuché hablando por teléfono, respondió Mateo. Sonabas preocupado. Alejandro dudó sobre cuánto compartir, pero recordó que uno de sus propósitos había sido establecer una relación honesta con su hijo. Hay algunos problemas en la empresa, admitió. Personas que quieren aprovechar el hecho de que ahora dedico tiempo a la fundación para tomar el control. ¿Por mi culpa?, preguntó Mateo con preocupación. No, nunca pienses eso, respondió Alejandro con firmeza. Estos problemas existirían de cualquier forma. Las personas ambiciosas siempre buscan oportunidades para obtener más poder. ¿Qué vas a hacer?, Alejandro suspiró. Estoy buscando una solución que me permita proteger la empresa sin volver a ser la persona que era antes. No quiero ganar esta batalla perdiendo lo más importante. Mateo asintió, comprendiendo la profundidad del dilema. La señora Miranda siempre decía que las decisiones difíciles son las que mejor muestran quiénes somos realmente. Alejandro sonrió ante la sabiduría que su hijo había absorbido de Miranda. Tienes razón. Y eso es exactamente lo que necesitaba recordar. Al día siguiente, Alejandro convocó a una conferencia de prensa que tomó por sorpresa a todos, incluido su propio equipo directivo. Ante los principales medios financieros del país, anunció una reestructuración completa de Grupo Montemar. Durante años, he dirigido esta empresa con un solo objetivo, el crecimiento y la rentabilidad a cualquier precio, comenzó. Esa estrategia nos convirtió en líderes del mercado, pero a un costo que solo ahora comprendo plenamente. Con pasión pero también con la precisión analítica que lo caracterizaba, Alejandro presentó un nuevo modelo de negocio que integraba la responsabilidad social como parte central de la estrategia empresarial. No como un añadido cosmético. El futuro de los negocios no está en la explotación sino en la colaboración, afirmó. No en agotar recursos sino en cultivarlos. Y estoy dispuesto a demostrar que se puede ser exitoso económicamente mientras se genera un impacto social positivo. Anunció también la creación de un fideicomiso que garantizaba la financiación permanente de la Fundación Miranda Montemar, independientemente de las fluctuaciones empresariales o cambios en la dirección del grupo. La reacción fue mixta. Algunos analistas predijeron el fin de su imperio, otros elogiaron su visión innovadora. Las acciones fluctuaron violentamente en los días siguientes. En medio de la tormenta, Alejandro recibió una llamada inesperada de Eduardo Velasco, su rival. Interesante movimiento, Montemar, dijo Velasco con su característico tono cínico. No estoy seguro si es brillante o suicida. ¿Qué quieres, Eduardo? ¿Llamar para burlarte? En realidad, quiero proponerte una reunión. A solas. Creo que podemos llegar a un entendimiento que beneficie a ambos. Alejandro dudó, consciente de que podía ser una trampa. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque a pesar de nuestras diferencias, siempre nos hemos respetado como estrategas. Y porque, francamente, tu reestructuración ha complicado mis planes.
Prefiero explorar una colaboración a seguir en esta guerra de desgaste. La reunión se concretó para el día siguiente en un restaurante discreto en Polanco. Alejandro llegó preparado para cualquier escenario, pero lo que encontró lo sorprendió. Velasco no venía solo, lo acompañaba un joven de unos 20 años. Mi hijo, Daniel, lo presentó Velasco. Acaba de graduarse en administración y se unirá a la empresa. Durante la comida, que transcurrió en un ambiente sorprendentemente cordial, Velasco reveló algo inesperado. Daniel tiene una condición cardíaca congénita, dijo con una franqueza inusual en él. Fue operado 3 veces cuando era niño. Tu fundación, lo que estás haciendo por esos niños, me hizo reconsiderar mis tácticas. Papá nunca habla de esto, intervino Daniel, pero yo lo convencí de que había otras formas de hacer negocios después de ver tu conferencia de prensa. Lo que comenzó como una reunión estratégica se convirtió en una conversación profunda sobre paternidad, responsabilidad y el legado que ambos empresarios querían dejar. Al final, llegaron a un acuerdo de colaboración que sorprendería al mundo empresarial, una alianza para desarrollar conjuntamente proyectos de infraestructura social en zonas marginadas, combinando la experiencia técnica de Grupo Montemar con la capacidad financiera de inversiones globales. Cuando Alejandro regresó a casa esa noche y le contó a Mateo lo sucedido, el niño lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Cómo supiste que podías confiar en él? No lo sabía, admitió Alejandro. Tomé un riesgo calculado. Pero a veces, para romper un ciclo de desconfianza, alguien tiene que dar el primer paso. Como la señora Miranda hizo contigo, observó Mateo perspicazmente. Alejandro asintió, una vez más asombrado por la intuición de su hijo. Exactamente como ella hizo. Miranda siempre apostó por lo mejor de las personas, incluso cuando ellas mismas no podían verlo. El verano había llegado a la Ciudad de México con una ola de calor inusual. Como cada año desde la creación de la fundación, se organizaba un campamento especial para los niños que habían recibido tratamiento médico. Este año, el campamento se realizaba en una hacienda restaurada en las afueras de Cuernavaca, propiedad de la familia Montemar desde generaciones. Alejandro y Mateo, que ya había cumplido 13 años, participaban activamente. Para el adolescente, estos campamentos tenían un significado especial, pues veía reflejada su propia historia en muchos de los niños. Durante el segundo día del campamento, mientras supervisaba una actividad de ciencias, Alejandro notó la llegada de un automóvil desconocido. De él descendió una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida con sencillez. Había algo en su porte que le resultó vagamente familiar. Rosa se acercó rápidamente a la visitante y, tras una breve conversación, ambas miraron en dirección a Alejandro. Con una sensación de inquietud, se excusó de la actividad y caminó hacia ellas. Señor Montemar, dijo Rosa con cierta tensión, esta es la señora Carmen Herrera. Dice que necesita hablar con usted, sobre Mateo. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Herrera era el apellido de soltera de Sofía, la madre biológica de Mateo. Soy la hermana de Sofía, se presentó la mujer con voz serena pero firme. La tía de Mateo. Alejandro la invitó a su oficina temporal en la hacienda, donde podrían hablar en privado. Una vez allí, Carmen fue directa al grano. He estado fuera del país durante años, trabajando en Europa. Solo recientemente me enteré de la muerte de mi hermana y de lo sucedido con mi sobrino. Cuando finalmente regresé a México e intenté localizarlo, me encontré con toda esta historia en los periódicos. El niño huérfano adoptado por el magnate Montemar. Su tono no era acusatorio, pero había una clara tensión en sus palabras. Entiendo que esto debe ser sorprendente para usted, respondió Alejandro cautamente. Pero le aseguro que todo se ha hecho legalmente y pensando en el bienestar de Mateo. No lo dudo, dijo ella. Lo que me pregunto es por qué mi hermana nunca le informó sobre su hijo, y por qué, después de su muerte, nadie me contactó a mí, su única familiar viva.
Alejandro se sintió a la defensiva. Según los registros que teníamos, no había familiares cercanos vivos. Concepción, la abuela materna de Mateo, falleció pocos meses antes de que yo descubriera la existencia de mi hijo. En cuanto a por qué Sofía nunca me informó, es algo que también me he preguntado muchas veces. Carmen guardó silencio un momento, como ordenando sus pensamientos. Sofía y yo no teníamos una relación cercana, admitió finalmente. Discutimos cuando ella decidió mudarse a Monterrey, y perdimos contacto por años. Cuando intenté reconciliarme, ella ya había fallecido. Su voz se quebró ligeramente. He venido porque quiero conocer a mi sobrino, ser parte de su vida si es posible. Es lo único que me queda de mi hermana. La sinceridad en sus palabras conmovió a Alejandro, pero también despertó un miedo instintivo. ¿Y si esta mujer intentaba reclamar la custodia de Mateo? ¿Y si su hijo quería irse con ella, conocer la familia de su madre? Mateo está participando en actividades del campamento en este momento, dijo, ganando tiempo para pensar. Necesito hablar con él primero, prepararlo para este encuentro. Ha pasado por muchos cambios en los últimos años. Carmen asintió comprensivamente. Por supuesto. No pretendo irrumpir en su vida de forma traumática. Solo quiero que sepa que tiene familia por parte de su madre, alguien que puede hablarle de quién era ella, mostrarle fotos de cuando era niña, contarle sobre sus abuelos. Esa tarde, después de que los niños terminaran sus actividades, Alejandro llevó a Mateo a dar un paseo por los jardines de la hacienda. Con cuidado, le explicó la situación. ¿Tengo una tía?, preguntó Mateo con asombro. ¿Una tía de verdad, hermana de mi mamá? Sí, confirmó Alejandro. Su nombre es Carmen. Acaba de regresar a México después de muchos años en el extranjero. Quiere conocerte. ¿Y ella cómo es? ¿Se parece a mi mamá? ¿Tiene fotos de ella? Las preguntas brotaban con entusiasmo. Alejandro sintió una punzada de celos irracional que inmediatamente intentó reprimir. No lo sé, hijo. Apenas la he conocido hoy. Pero parece sinceramente interesada en formar parte de tu vida. ¿Cuándo puedo verla? Está aquí, en la hacienda. Pero solo si tú quieres. No hay prisa. Mateo lo miró con una mezcla de emoción y dudas. ¿Está bien si quiero conocerla? No quiero que pienses que. Alejandro lo abrazó, entendiendo su preocupación. Por supuesto que está bien. Es natural que quieras conocer a la familia de tu madre. Nada cambiará entre nosotros por eso. El encuentro entre Mateo y su tía fue emotivo. Carmen había traído un álbum de fotografías antiguas donde Mateo pudo ver por primera vez a su madre cuando era niña, a sus abuelos maternos. E incluso algunas fotos de sí mismo cuando era bebé que Sofía le había enviado a su hermana. Tiene sus ojos, dijo Carmen, visiblemente emocionada. Y su sonrisa. Pero tu forma de hablar, tu manera de analizar las cosas, eso es claramente de tu padre. Alejandro, que se había mantenido discretamente a un lado durante la reunión, se sorprendió al escuchar esto. Nunca había considerado que Mateo pudiera haber heredado rasgos de su personalidad. Durante las siguientes horas, los tres conversaron con creciente comodidad. Carmen resultó ser una mujer culta e inteligente, profesora universitaria especializada en literatura latinoamericana. Su sincero cariño hacia Mateo era evidente, y el niño respondía con entusiasmo a esta conexión inesperada con su pasado maternal. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Carmen se dirigió a Alejandro. Quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por Mateo, dijo con sinceridad. Es evidente que lo ama profundamente y que le ha dado un hogar estable y feliz. Mi intención nunca sería perturbar eso. Mateo merece tener toda la familia posible, respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Si está dispuesta, me gustaría que mantuviera contacto regular con él. Quizás podría visitarnos en la ciudad cuando el campamento termine.
La propuesta fue recibida con sorpresa y gratitud tanto por Carmen como por Mateo. Lo que había comenzado como un encuentro potencialmente tenso se transformó en el inicio de una relación que enriquecería la vida del niño. Esa noche, mientras Mateo dormía feliz con las fotografías de su madre bajo la almohada, Alejandro contemplaba las estrellas desde la terraza de la hacienda. Una sensación de paz lo invadía, como si un círculo se hubiera completado. Tenías razón, Miranda, murmuró a las estrellas. La vida siempre encuentra la manera de sanar, si le damos la oportunidad. El sol de diciembre iluminaba el jardín de la mansión Montemar, decorado festivamente para la celebración del cumpleaños número 15 de Mateo. Había pasado casi 3 años desde que Alejandro descubriera la existencia de su hijo, y la transformación en ambas vidas había sido extraordinaria. Mateo, ahora un adolescente alto y delgado, mostraba cada vez más rasgos físicos de su padre, aunque su sensibilidad y calidez recordaban a quienes habían conocido a Sofía. Su pasión por la ciencia se había intensificado, y ya hablaba con entusiasmo sobre estudiar ingeniería biomédica para desarrollar dispositivos cardíacos más avanzados que los que le habían salvado la vida. La fiesta reunía a un grupo diverso, compañeros de escuela de Mateo, el personal de la fundación, amigos cercanos de Alejandro, y por supuesto, Carmen, quien se había convertido en una presencia regular en sus vidas. También asistían algunos de los niños que habían sido beneficiados por la fundación, ahora recuperados y llenos de vitalidad. Desde una mesa en la terraza, Alejandro observaba a su hijo interactuar con los invitados, asombrado por su facilidad para conectar con personas de todas las edades y condiciones sociales. Era un joven que se movía con la misma comodidad entre los hijos de los empresarios más poderosos del país que entre los niños de las zonas marginadas que la fundación apoyaba. El licenciado Ramírez se acercó, copa en mano. Es un gran día, comentó el abogado. Miranda estaría muy orgullosa. De Mateo, sin duda, respondió Alejandro. De ambos, corrigió Ramírez. No todos los hombres en tu posición habrían aceptado el desafío como tú lo hiciste. Has honrado su memoria de la mejor manera posible. La conversación fue interrumpida por la llegada de Eduardo Velasco y su hijo Daniel, quienes se habían convertido en socios inesperados y, con el tiempo, en amigos. La alianza empresarial había florecido más allá de lo esperado, generando proyectos innovadores que combinaban rentabilidad con impacto social positivo. Alejandro, saludó a Eduardo con una cordialidad que habría sido impensable años atrás. Espero no llegar tarde para el pastel. Daniel, ahora estudiante de medicina, se dirigió inmediatamente a saludar a Mateo, con quien había desarrollado una relación fraternal desde que descubrieron que compartían la experiencia de haber superado problemas cardíacos. La celebración continuó con la tradicional ceremonia del pastel. Cuando llegó el momento de soplar las velas, todos guardaron silencio mientras Mateo cerraba los ojos para pedir su deseo. Alejandro notó cómo su hijo, después de un momento, dirigía una mirada fugaz hacia el cielo antes de soplar, como si compartiera su deseo con alguien más. Más tarde, mientras los invitados disfrutaban de la música y la comida, Mateo se acercó a Alejandro con un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Papá, quería darte algo. ¿En tu cumpleaños? Preguntó Alejandro sorprendido. Se supone que tú eres quien recibe regalos hoy. Es algo especial, insistió el adolescente. Ábrelo. Dentro del paquete había un relicario de plata. Al abrirlo, Alejandro encontró 2 fotografías, a un lado, Miranda sonriendo durante su último viaje juntos, al otro, una fotografía de Sofía que Carmen había compartido con ellos. Carmen me ayudó a hacerlo, explicó Mateo. Quería tener algo que me recordara que, aunque no estén físicamente con nosotros, ambas son parte de nuestra historia. Sin mi madre biológica, no estaría aquí. Y sin Miranda, nunca te habría encontrado. Son los 2 ángeles que nos unieron. Alejandro sintió un nudo en la garganta, incapaz de hablar por un momento. Finalmente, abrazó a su hijo con fuerza. Es el regalo más hermoso que he recibido jamás,
dijo con emoción. Gracias por recordarme que a veces las pérdidas más dolorosas pueden conducirnos a los encuentros más maravillosos. Al atardecer, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Alejandro, Mateo y Carmen realizaron un pequeño ritual que habían establecido en los últimos años. Encender 2 linternas de papel y liberarlas al cielo, una por Sofía y otra por Miranda. Mientras las linternas se elevaban, iluminando el cielo cada vez más oscuro, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado 3 años atrás con una carta inesperada. Había pasado de ser un hombre consumido por la ambición y luego por el dolor, a redescubrir su humanidad a través del amor por su hijo y el legado de generosidad de Miranda. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, observando su expresión contemplativa. En los ciclos de la vida, respondió Alejandro. En cómo todo parece conectarse de maneras que no podemos prever. Tu madre te dio la vida, Miranda te salvó cuando estabas enfermo, y ambas, a su manera, me salvaron a mí al traerte a mi vida. Mateo asintió, con una sabiduría que superaba su edad. Y ahora nosotros ayudamos a salvar a otros niños a través de la fundación, añadió. El ciclo continúa. Las linternas se convirtieron en pequeños puntos de luz en la distancia, uniéndose a las primeras estrellas que comenzaban a aparecer. Alejandro colocó su brazo alrededor de los hombros de su hijo, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había perdido y encontrado. En el bolsillo de su chaqueta, el relicario con las fotografías de las 2 mujeres que habían definido su vida descansaba cerca de su corazón, un recordatorio constante de que el amor, en todas sus formas, era la verdadera fortuna que cualquier hombre podía aspirar a poseer. Lo que empezó con una carta, terminó con un padre, un hijo, y un legado de amor. Alejandro no solo encontró a Mateo, también se encontró a sí mismo. ¿Y tú, crees que las pérdidas pueden abrir la puerta a nuevos comienzos? Déjalo en los comentarios y comparte esta historia con quien aún cree en el poder del amor. Gracias por ver, y recuerda, algunas estrellas brillan incluso después de irse. Fin.